uno tiene más acceso a la ciencia, si se la explican, va a tener muchísimas más oportunidades de decidir. Se inventó una guerra que es la guerra contra las drogas, que es la guerra contra moléculas o plantas. El que se haya usado por miles de años y que esté registrado en los libros de medicina de antiguos, significa que funcionaba. Es como que ahora de repente me quieran prohibir el té de tilo porque existe el ribotril. El paciente está decidido a consumir. Yo lo tengo que acompañar, ir dosificándoselo para que no tenga más problemas de los que tiene. Me hago doble clic en la nariz y ya me baja el porro directo a la cabeza, es práctico. Es la primera vez que Filo Charlas introduce un tema tan polémico y tan científico como el tema de la marihuana. Yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que se va a venir. Voy a ser un presentador, voy a contar un poco de cosas y voy a hablar un poco bien de la ciencia. ¿Por qué está bueno hablar de ciencia en estos contextos? ¿Por qué está bueno hablar de ciencia en estos momentos del país? ¿Por qué está bueno hablar de ciencia en Argentina? Vivimos en una situación continua de información que nos llega de manera hiper superflua. Leemos mensajes de texto, leemos Twitter, leemos un montón de información que llega muy pero muy rápido y se va muy rápido del cerebro. Así que es interesante pensar a través del pensamiento científico, generar pensamiento crítico. ¿Y qué mejor que la ciencia para eso? Cuando hablamos de marihuana nos encontramos ¿con qué? Con opiniones, con emociones, con situaciones de columnistas en medios de comunicación, en programas de televisión que cuentan sus experiencias desde un propio lugar, de un lugar bastante común. Así que es muy, pero muy importante romper con esa tradición que tenemos de hablar por arriba. Es por eso que, gracias a Filo y gracias a Proton, que generó una sección de ciencia dentro de un medio muy, pero muy nuevo, muy moderno, que nos va a permitir la posibilidad de mirar las cosas de otro lugar. Vamos a estar de acuerdo o no, que sería genial que no esté de acuerdo, pero vamos a ver las cosas desde una perspectiva absolutamente distinta. Son un físico, una física, un médico, un biólogo y un escritor que vamos a intentar romper con ese paradigma que tenemos de pensar las cosas muy por arriba. Hace unos cuantos años, en una columna en un programa de Mario Pergolini, que por suerte cambió de nombre, pero sigo estando, toqué el tema de la marihuana, ¿sí? Hablamos de marihuana con evidencias científicas. Fue la primera vez que a mí me tocó participar de una columna que tenía que ver con una droga. Y lo que pensé fue una cosa bastante simple y liviana, pero que para mí tenía mucha lógica, ¿sí? La ciencia nos sirve, de alguna determinada manera, para otorgar una visión distinta a los contenidos que tenemos, ¿sí? A lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar con un montón de decisiones hiper recontraboludas o decisiones muy importantes. Creo que lo más importante que nosotros podemos hacer a lo largo de nuestra vida cuando tomamos decisiones es tener un conocimiento previo para ver si es mejor tomar una u otra. Y en ese momento se me ocurrió una frase hiper recontra espontánea, que fue que si uno tiene más conocimiento, si uno tiene más acceso al conocimiento, si uno tiene más acceso a la educación, si uno tiene más acceso a la ciencia, si se la explican, si le es fácil y le llega, va a tener muchísimas más oportunidades de decidir. Y eso, en el fondo, es tener muchísima, pero muchísima más libertad. Así que vamos a comenzar con la primera charla. Carla es doctora en física de la Universidad de Buenos Aires. También está haciendo un postdoctorado, también en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Le damos un fuerte aplauso a Carla y esperamos que se diviertan. Muchas, pero muchas gracias por venir. Gracias. Hola, gracias por el aplauso y la bienvenida. Yo les voy a contar una breve, muy brevísima historia del cannabis en el mundo y después nos vamos a meter un poco en la parte molecular y quiero terminar por contarles un estudio que hicimos en nuestro laboratorio, en COCUCO, el Laboratorio de Conciencia, Cultura y Complejidad, en el Departamento de Física. Entonces, vamos a arrancar.
existen registros milenarios del uso del cannabis en el mundo a través de las culturas. Sí, de hecho, hace poco se descubrió, no sé si vieron la noticia, en una tumba en China, unos restos de cannabis de 2.500 años de edad. En los libros de medicina tradicional china e india hay registros del uso medicinal, como para tratar dolores, para tratar irregularidades menstruales, para tratar glaucoma, antiparasitario, antiviral y muchísimas otras dolencias y patologías humanas. También hay registros de los antiguos griegos que datan del año 440 a.C., que los usaban en los baños más en una forma, digamos, recreacional. Y adelantándonos así muy rápido, miles y miles de años, vamos a venir al siglo pasado, en donde los avances en la ciencia y en la tecnología hicieron que la medicina pueda lograr grandes pasos para la humanidad y que encuentre tratamientos específicos, farmacológicos o no farmacológicos, para cada una de estas patologías o dolencias que les mencioné, las que usaban los chinos o los indios. Entonces, el uso del cannabis, o de la marihuana, quedó como relegado a solamente un uso recreativo o lúdico, porque tiene propiedades psicoactivas importantes, ¿no? Tiene leves modificaciones en nuestras percepciones, modificaciones en nuestras emociones. Y esto generó, en un contexto histórico y político en el cual no nos vamos a meter, pero que en el año 1970 Estados Unidos ponga la marihuana en la lista de sustancias más controladas del mundo. Esta lista se llama Schedule 1, definida por la DEA, y está reservada para sustancias que no tienen ningún uso medicinal aceptado actualmente. Lo cual es un poco absurdo porque, si bien existen alternativas a los tratamientos de todas estas dolencias, el que se haya usado por miles de años y que esté registrado en los libros de medicina de antiguos, significa que funcionaba. Es como que ahora de repente me quieran prohibir el té de tilo porque existe el ribotril. Es una alternativa, por supuesto, pero no tiene por qué decir que desapareció la propiedad medicinal. Pero bueno, todo esto sucedió en un contexto donde se inició la guerra contra las drogas y muchas otras cosas en las que no nos vamos a meter. Entonces vamos a adelantarnos un poco más en el tiempo. Y en la actualidad, en las últimas décadas, muchos países y estados han empezado a cambiar sus regulaciones con respecto a la marihuana. Hay países que la legalizaron, hay países que la despenalizaron. Supongo que habrán escuchado hablar de los coffee shops en Ámsterdam, en donde se vende marihuana seca y se venden comestibles para el público, para uso recreacional, si se quiere. También en Portugal despenalizaron el consumo de todas las drogas, por supuesto incluyendo el cannabis. Nuestros vecinos uruguayos hace 5 años que legalizaron el cultivo, el consumo y la venta del cannabis en todo el país, incluso el Estado lo provee si es necesario. Y en Estados Unidos, ya casi todos los estados tienen la habilitación para el consumo medicinal, y desde el año 2012 cada vez más estados se suman a la habilitación para el consumo recreacional. Esto generó que muchos mercados que antes estaban en la ilegalidad hayan subido, ¿no?, a un carácter normal, como puede ser una farmacia, pero no hay un estándar universal para poder definir qué tipo de planta hace qué cosa. Digamos, como existe con el Malbec, con el vino. Si yo compro un Malbec que está etiquetado como tal, no importa si lo cultivaron en Francia, si lo cultivaron acá en Argentina o en Uruguay, esa uva está sometida a un estándar para que se pueda llamar Malbec. Esto no pasa con las distintas cepas del cannabis que se consiguen hoy en día en los distintos lugares donde es legal, ¿no? Y estamos hablando de la venta legal en los países donde se legalizó. Los vendedores, cultivadores expertos probablemente de mucho tiempo en la ilegalidad, pasaron a la legalidad, pero no saben en realidad qué es lo que va a hacer cada distinto tipo de planta. Con la mejor intención del mundo, en general te suelen decir, esta Super Lemon Haze te va a hacer bailar toda la noche y después escribir un cuento, esta Blueberry te va a relajar y vas a poder dormir una siesta y después te vas a despertar y funcionar. Pero en realidad toda esa descripción es un poco falsa, porque no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer a priori. De hecho, hay un estudio en el estado de Washington, en donde midieron las concentraciones de distintas moléculas que son las causantes de los efectos de la marihuana, y vieron que hay variaciones enormes, incluso dentro del estado, de una misma cepa en las concentraciones de estas moléculas. Y con esto los quiero introducir un poco al mundo molecular
de la planta, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene adentro esta planta que hace que tenga todos estos efectos, tanto psicoactivos como medicinales? Los más famosos son los cannabinoides. Es una familia de moléculas que se llaman cannabinoides. Ahí está, por ejemplo, el THC, que supongo que habrán escuchado hablar del THC, que es el principal responsable de todos los efectos psicoactivos del cannabis. Y está asociado, en general, a la potencia de cualquier planta que se consuma. También está el CBD, que está asociado a muchas de las propiedades terapéuticas. Y hay 60 cannabinoides más. A nivel evolutivo, las plantas usan los cannabinoides como protectores de patógenos, antifungales, y también los usan para la necrosis celular, que es una forma que tiene la planta de estabilizar su energía. Pero hay un problema con los cannabinoides, que es que son muy sensibles al entorno, ¿sí? La cantidad de luz, la cantidad de agua, todas estas cosas modifican mucho la cantidad de cannabinoides que hay. Y en general, cuando se quiere medir, digamos, de una forma más objetiva, y no así como decir esto te va a pegar así, asá, cuando quieren decir, bueno, esto tiene estos componentes, entonces va a tener estos efectos, lo que miden es la cantidad de THC y de CBD, ¿sí? Y con esto suelen describir el quemotipo de la planta. Pero al ser tan sensibles al entorno y variar tanto las concentraciones de estas moléculas en la planta, ya sea a nivel generacional, o sea, de una madre a una planta hija, no se conservan. En la edad de la planta, una planta joven tiene distinta concentración que una planta más vieja. Esto no nos ayuda a la hora de decir, bueno, si yo lo mido una vez, yo mido que el Super Lemon Haze que vendieron en Ámsterdam tiene esta cantidad de THC y de CBD, no me informa nada del que me pueden vender en un club canábico en Montevideo, por ejemplo. Y además se demostró, aislando estas moléculas y dándolas a personas, que no se generan los mismos efectos que consumir la planta completa. Con lo que vemos que, aparte de todos los cannabinoides, que son 60 y no son solo estos dos, hay una sintonía de moléculas que están funcionando dentro de la planta para generar los efectos específicos que genera. Y dentro de estas moléculas están unas que les quiero introducir hoy, no sé si habrán escuchado hablar, que son los terpenos o terpenoides. Estas moléculas están encargadas de darle a las plantas en general sus sabores y sus aromas característicos, ¿sí? No solo al cannabis, sino también al limón, a la lavanda, al lúpulo, que se usa para hacer la cerveza. Y estas moléculas son muy conservadas, a diferencia de los cannabinoides. Se conservan mucho de generación en generación, lo cual, si nos ponemos a pensar, tiene un poco de sentido que en las cepas comerciales muchas tienen nombres que están asociados a sabores, ¿no? Como Super Lemon Haze, Blueberry, la famosa Pineapple Express, que tuvo una película con su nombre. Pero además, estas moléculas tienen efectos terapéuticos y tienen efectos activos. De hecho, por ejemplo, el tilo o el lúpulo, que también se usan de forma terapéutica, no tienen cannabinoides. Y la mayoría de sus efectos están debidos a sus terpenos, a los terpenos que tienen. Para las plantas, estas moléculas tienen una función de interactuar con otros organismos, como por ejemplo, atraer los insectos que polinizan o repeler a herbívoros que se los pueden llegar a comer. Pero en la sintonía total del efecto del cannabis, de la marihuana o del porro, también tienen una función importante. Y lo que estamos viendo es que entonces tenemos un montón de moléculas, o sea, 60 cannabinoides, cientos de terpenos, y tenemos toda esta sintonía de cosas que suceden cuando uno consume la planta, que están actuando juntas, en conjunto, sumándose e incluso sinergéticamente. Entonces, decimos, bueno, muy lindo científicamente, yo puedo aislar cada uno y ver los efectos que tiene, pero para el usuario, para el consumidor que va a un coffee shop o que va a un club canábico y quiere comprar una planta, que le digan, bueno, sí, entonces ahora tenés que saber la cantidad que tiene de todas estas cosas, es un poco desesperante porque es muy difícil de medir, ¿no? Pareciera ser como una calle sin salida. Pero todo está perdido, porque yo ahora les quiero contar al final, con este final de mi charla, acerca de un estudio que hicimos fenomenológico de los efectos del cannabis en usuarios que reportan sus experiencias después de fumar las plantas. Usamos una base de datos con más de 100.000 reportes de 887 distintas cepas de cannabis que están diferenciadas por especie, índica, sativa e híbrida, y los usuarios reportan etiquetas
con respecto a sabores, etiquetas con respecto a efectos, y tienen una parte en donde pueden hacer una narrativa libre, contar cómo fue su experiencia cuando fumaron. Pueden contar libremente lo que ellos vivieron. Analizando todos estos datos, que son muchísimos, es un cuerpo de datos muy grandes, sacado de internet, nosotros no hicimos este experimento con 100.000 personas, les aviso. Lo que vimos fue que cuando analizamos a las distintas cepas por las etiquetas de sabores o de efectos, se diferencian muy bien las especies. O sea que ya las especies algo me están diciendo. Indica causativa me está diciendo algo acerca de la planta a nivel el efecto que la gente reporta. Y cuando estudiamos los reportes, las narrativas libres, que son más interesantes, porque ahí la persona, en vez de estar limitado a una cantidad de etiquetas, puede contar todo lo que vivió, lo que vimos es que, en general, la gente habla de dos módulos en particular. Está siempre concentrada en dos temas. Hay dos cosas de cómo se pega que ellos siempre describen. Es bimodal, ¿sí? Ya lo dije de todas las formas que lo podía decir. Y cuando nos fijamos en los tópicos principales de los que habla la gente cuando describe cómo fue su experiencia, vemos que, obviamente, los primeros tópicos principales son cómo les pegó, qué efecto tuvo, si tuvo los efectos subjetivos, los efectos psicoactivos, los efectos terapéuticos. Porque la gente que va y compra por ahí, no estamos hablando de una patología importante, pero por ahí tiene insomnio o quiere relajarse y dice, sí, esto me relajó, esto no me relajó, esto me dio ansiedad, etc. O sea, eso es lo primero que describen. Pero el segundo tópico del que más hablan las personas cuando consumen la planta es de cómo la adquieren. ¿Sí? Como si la cultivaron, cómo la adquirieron, el proceso que tuvieron. Entonces nos damos cuenta que eso le importa mucho al usuario. O sea, el usuario está muy dirigido y necesita herramientas para poder decidir. Entonces, y con esto, el resultado más interesante y final que les quiero comentar acerca de nuestro trabajo es que encontramos un conjunto de aromas o sabores asociado a efectos principalmente estimulantes y un conjunto de aromas y sabores asociados a efectos relajantes o sedativos. O sea, y si nos acordamos de la bimodalidad que les dije antes, tal vez estas son las dos cosas que a la gente más le importa. Por ahí no le importa tanto la especificidad de escribir un cuento o dormir 3 horas, pero sí que sea estimulante o que sea sedativo. Y con esto, entonces, si se entrenan con sus propias narices a poder reconocer el aroma de las plantas que van a consumir, los usuarios podrían tener una decisión mucho más informada de lo que van a comprar cuando vayan a un club canábico o a un coffee shop. Y quiero terminar por decir que me parece importante llevar este tipo de herramientas al público, a la gente, porque si no la alternativa es un montón de análisis químicos que son carísimos y son muy difíciles de hacer a gran escala, y que si esa fuera la norma y la imposición, todos los pequeños cultivadores no la podrían cumplir y estaríamos solamente dependiendo de las grandes empresas para que nos puedan proveer del cannabis, que es algo que puede crecer en nuestro jardín.